Si ha cruzado el umbral de los 60 años, es muy probable que en este preciso instante, en la quietud de su refrigerador, repose algo de lo que siempre se habla hacia la asamblea, dado como un alimento saludable. Sin embargo, ese mismo ingrediente podría estar aumentando silenciosamente el riesgo de un accidente cerebrovascular mientras usted duerme, sin dolor en el pecho, sin previo aviso. En un momento se siente bien, y al siguiente es incapaz de articular palabra, levantar el brazo o mantener el equilibrio. Como médico neurólogo he sido testigo de esta tragedia con demasiada frecuencia. Y no sucede porque la gente fume o consuma comida rápida, sino porque comieron una verdura. Así es, un vegetal capaz de desencadenar una peligrosa reacción en cadena en el organismo de una persona mayor. Toda la vida nos han repetido: coman más verduras, los vegetales son medicina. Pero he aquí lo que nadie le contará. En las personas mayores, ciertas hortalizas, especialmente si se consumen en el momento inoportuno o en combinación con medicamentos habituales, pueden elevar el riesgo de hemorragias cerebrales, formación de trombos y picos drásticos de presión arterial. Hoy le revelaré los 9 vegetales habituales que pueden infligir daño al cerebro y le explicaré cómo alimentarse con sensatez, sin necesidad de renunciar a lo que ama. Créame, el último vegetal de esta lista, ese que casi toda persona mayor consume cada semana, podría resultar ser el más peligroso. Antes de comenzar, si aún no está suscrito al canal Fuerza de Espíritu, asegúrese de presionar el botón de suscripción y la campana para no perderse nuevos consejos para su salud. Si este video le resulta útil, deje un comentario con el número 1. Si no es así, escriba un 0, para que sepamos cómo mejorar nuestro contenido. Primero, la espinaca, el amigo de doble cara de su cerebro. Durante décadas, nos han adoctrinado con la idea de que la espinaca es uno de los alimentos más beneficiosos que existen. Abunda en hierro, magnesio y fibra. Se añade a ensaladas, batidos verdes y platos para personas mayores en todo el país. Pero la verdad podría sorprenderle. Para los mayores de 65 años, la espinaca especialmente ingerida a deshoras o combinada con ciertos suplementos puede convertirse en una amenaza oculta para el cerebro. ¿Por qué ocurre esto? Con la edad, nuestros vasos sanguíneos pierden su elasticidad. Aquello que antaño era suave y flexible, se torna rígido y estrecho. Sumemos a esto la ingesta de calcio, vitamina D y medicamentos para la presión arterial. Todo ello vuelve al sistema vulnerable. Ahora añadamos la espinaca, rica en oxalatos, sustancias que se unen al calcio. En personas jóvenes y sanas, estos se eliminan sin problemas, pero en los mayores, especialmente si hay una función renal debilitada o se toman suplementos de vitamina D y calcio, los oxalatos comienzan a acumularse. Forman cristales de oxalato de calcio en la sangre, lo que puede conducir a la calcificación de los vasos, particularmente de los pequeños capilares que nutren el cerebro. El estrechamiento de estos vasos aumenta el riesgo de microinfartos, pequeñas obstrucciones que privan al cerebro de oxígeno. Y si un coágulo se desplaza o crece, puede ocurrir un accidente cerebrovascular isquémico. Usted se despierta por la mañana y no puede pronunciar el nombre de su esposa ni levantar el brazo. Permítanme hablarles de un paciente mío, Arnoldo Benítez, un bombero jubilado de 76 años de Monterrey. Era sumamente disciplinado con su salud. Cada noche cenaba una ensalada de espinacas con queso fresco y una tostada integral. Tomaba vitamina D y calcio para mantener sus huesos fuertes, según decía. Durante años creyó que lo estaba haciendo todo bien. Pero una mañana de invierno, el despertar no fue igual.
Lo encontraron en la mesa de la cocina, con el café derramado y el habla ininteligible. Había sufrido un infarto cerebral silencioso mientras dormía. Sin dolor, sin jaqueca. Simplemente la pérdida del habla y del control motor. El escáner reveló vasos cerebrales calcificados y estrechados. Los análisis mostraron niveles altos de calcio y oxalatos. Una combinación alarmante. ¿Cuál fue el detonante? Las ensaladas nocturnas de espinaca combinadas con suplementos durante meses. Su organismo estaba creando, imperceptiblemente, las condiciones ideales para la formación de un trombo. Y un día, se formó en un lugar peligroso. Arnoldo sobrevivió, pero ya no conduce y solo camina con ayuda. Y lo más doloroso fue lo que me dijo con lágrimas en los ojos. Doctor, yo solo quería hacer las cosas bien. No sabía que una ensalada podía hacerme daño. Este es un amargo recordatorio. Incluso los hábitos saludables pueden volverse peligrosos si no los adaptamos a nuestra edad y salud. Aquí mi consejo. Si toma calcio, vitamina D, o padece enfermedades renales o cardíacas, coma espinaca solo por la mañana y únicamente tras consultar con su médico. No la combine con suplementos si no hay indicación médica. Y, por favor, no piense que cuanta más verdura mejor, especialmente después de los 65 años. Si esto le ha sorprendido, espere un momento. A continuación hablaremos del brócoli, un vegetal que todos consideran beneficioso para el corazón, pero que en los ancianos puede provocar una hemorragia cerebral. Segundo, el brócoli, aliado del corazón, pero no de todos. Desde la infancia nos enseñaron: come brócoli, símbolo de salud, rico en fibra, antioxidantes y vitaminas. Y es cierto, el brócoli contiene sustancias beneficiosas para el corazón, que reducen la inflamación y apoyan la inmunidad. Pero ¿qué pasaría si le dijera que para las personas mayores, especialmente aquellas que toman medicamentos para el corazón, el brócoli puede convertirse en una amenaza silenciosa para el cerebro? El problema no radica en la verdura per se, sino en cómo sus componentes interactúan con un organismo debilitado por la edad y con los fármacos que muchos ancianos ingieren a diario. El brócoli, que es rico en vitamina K, una sustancia liposoluble necesaria para la coagulación de la sangre. En los jóvenes ayuda a cicatrizar heridas, pero en los mayores, especialmente aquellos que toman anticoagulantes como warfarina, clopidogrel o aspirina, la vitamina K puede crear un peligroso desequilibrio. Cuando ingresa al organismo en cantidades grandes o inestables, la vitamina K puede debilitar el efecto de estos fármacos, haciendo que la sangre se vuelva demasiado espesa o demasiado líquida sin que usted sienta nada, hasta que es demasiado tarde. Permítanme contarles sobre una paciente mía, Clara Núñez, de 82 años, maestra de primaria jubilada de la provincia de Córdoba. Siempre se preocupó por su salud, seguía las recomendaciones médicas y tomaba sus medicinas puntualmente. Cada noche cocinaba brócoli al vapor con aceite de oliva y limón. Esto mantiene mi corazón joven, decía con orgullo. Pero ignoraba que su hábito, esa ración diaria de brócoli, estaba interfiriendo lenta e invisiblemente con el funcionamiento de sus medicamentos. La coagulabilidad de su sangre se volvió inestable. Su INR, el indicador de coagulación, fluctuaba de manera impredecible. Un día, tras un leve dolor de cabeza y una repentina confusión, Clara perdió el conocimiento en la sala de su casa. En el hospital, el escáner mostró un accidente cerebrovascular hemorrágico, un derrame en el cerebro. No por un golpe ni por la presión, sino porque la sangre se había vuelto demasiado líquida y no podía coagular. La primera pregunta del médico fue: ¿ha cambiado su dieta?
Cuando su hija mencionó el brócoli, se me encogió el corazón. No porque el brócoli sea malo, sino porque incluso la comida sana, si se entiende o consume incorrectamente, puede romper el frágil equilibrio del cuerpo. La combinación de vitamina K y anticoagulantes creó una tormenta silenciosa, y las consecuencias fueron devastadoras. Clara sobrevivió, pero ahora se desplaza con andador. Su habla se ha vuelto más lenta. Ahora ella comparte su historia con otros ancianos de su comunidad con un mensaje simple. No asuman que la comida saludable es siempre inofensiva. No a nuestra edad. Por eso son tan importantes la constancia y la consciencia. Si toma medicamentos para diluir la sangre, no significa que el brócoli esté prohibido, pero debe comerse en cantidades constantes y estrictamente bajo control médico. Los picos bruscos de vitamina K inutilizan los medicamentos, lo que lleva a trombos peligrosos o a hemorragias cerebrales. Y ambos pueden, en un instante, privarle de su independencia. Recuerde, con la edad los vasos se vuelven más finos y débiles. Una pequeña hemorragia en un organismo joven puede pasar desapercibida, pero en una persona mayor de 70 años puede causar pérdida del habla, de la memoria o de la capacidad de vivir solo. Si está escuchando esto y piensa, yo como brócoli todo el tiempo y tomo anticoagulantes, no entre en pánico, pero actúe. Llame a su médico. Hágase un análisis del INR. Lleve un diario de alimentos. Y nunca asuma que un alimento bueno para el corazón es igualmente adecuado para todos, especialmente después de los 60. Si la historia de Clara le ha inquietado, es lo correcto. Pero el objetivo no es asustar, sino advertir, porque a continuación hablaremos de una verdura aparentemente inofensiva, refrescante y ligera, pero que puede deshidratar su cerebro imperceptiblemente durante la noche y alterar su presión mientras duerme. Sí, hablamos de la lechuga romana, y lo que descubrirá a continuación podría sorprenderle aún más. Tercero, la lechuga romana, baja en calorías pero peligrosa por la noche. Si tiene más de 65 años, es probable que alguien, alguna vez, le haya aconsejado una cena ligera, una ensalada en lugar de comida pesada. Menos calorías, más fácil de digerir, bueno para el corazón. Todo suena lógico, especialmente si cuida su peso y su presión. Pero existe una verdad crucial que a la mayoría de las personas mayores jamás les han contado. Una ración nocturna de lechuga romana podría, silenciosamente, desencadenar un derrame cerebral al amanecer. ¿Por qué motivo? Profundicemos en ello. La lechuga romana es rica en agua y fibra, cierto, pero también actúa como un diurético natural. Esto significa que estimula suavemente la eliminación de líquidos del organismo. En una persona joven y bien hidratada, este efecto es casi imperceptible. Sin embargo, en los ancianos, especialmente en aquellos que toman medicamentos para la presión arterial o diuréticos, incluso esta deshidratación leve puede desempeñar un papel fatal, sobre todo durante la noche. Muchos asumen que la deshidratación se manifiesta como sed, sequedad bucal o fatiga. Pero con la edad, el cuerpo envía señales mucho menos evidentes. Simplemente, ya no sentimos la sed como antes. Y nuestros vasos sanguíneos, particularmente en el cerebro, dependen de un nivel adecuado de fluidos para mantenerse flexibles y oxigenar los tejidos. Por la noche, incluso con una deshidratación ligera, la sangre se espesa. Imaginen no agua, sino un jarabe fluyendo por tuberías viejas y frágiles. Esa sangre densa tiene una mayor probabilidad de formar microcoágulos, especialmente en quienes sufren de arritmia, aterosclerosis o toman múltiples fármacos simultáneamente. Estos coágulos
Pueden no manifestarse de inmediato, pero basta con que la presión cambie levemente para que el coágulo termine en el cerebro, bloqueando el flujo de oxígeno. Esto fue precisamente lo que le ocurrió a mi paciente, León Cárdenas, de 75 años, un ex trabajador fabril de Guadalajara. Gozaba de buena salud en general, tomaba su medicación para la presión y trataba de alimentarse correctamente. Cada noche preparaba una gran ensalada: lechuga romana, pepinos y aderezo de vinagre. Evitaba las comidas pesadas, caminaba a diario y era un feligrés activo en su parroquia. Pero una mañana, su esposa lo encontró confundido, con el habla arrastrada y debilidad en el brazo derecho. Había sufrido un derrame cerebral leve mientras dormía. Los análisis revelaron una deshidratación leve, un aumento en la viscosidad de la sangre y una alteración en el equilibrio electrolítico, suficiente para desencadenar la formación de coágulos. Tumbado en la cama del hospital, me dijo: «Creí que estaba haciendo todo bien. Jamás hubiera pensado que una ensalada pudiera hacerme daño». Es trágico, y ocurre mucho más a menudo de lo que imaginan. Especialmente en quienes combinan ensaladas nocturnas con pastillas para la presión o siguen una dieta baja en sal, lo cual ya de por sí reduce la retención de líquidos. La lechuga romana no es mala por sí misma, pero en el momento equivocado y bajo las condiciones inadecuadas, puede convertirse en la gota que colma el vaso, esa última carga que el cerebro ya no puede soportar. ¿Qué es importante recordar? Su cuerpo a los 70 no es el mismo que a los 40. Incluso pequeñas pérdidas de líquido debido a la comida, los medicamentos o la falta de ingesta de agua por la noche pueden alterar la composición de la sangre. Y el cerebro, que necesita un flujo sanguíneo estable, es el primero en sufrir. ¿Qué se debe hacer entonces? Si comen ensaladas para cenar, asegúrense de beber agua. Es mejor trasladar la ensalada al almuerzo, cuando el organismo está más activo y maneja mejor la eliminación de líquidos. Controlen su presión. Sean especialmente cautelosos si toman medicamentos que eliminan líquidos o reducen la tensión. León se recuperó, pero le costó meses de logopedia y rehabilitación. Más tarde me confesó: «Ojalá hubiera sabido antes que incluso la comida saludable requiere reglas cuando tienes más de 70 años». Y es precisamente por eso que comparto esta historia. No para asustar, sino para armarlos con conocimiento. Porque a continuación hablaremos de algo que muchos consideran una golosina inofensiva, pero que puede elevar bruscamente el nivel de azúcar en la sangre y alterar el flujo sanguíneo cerebral mientras duermen. Sí, hablaremos de la zanahoria cruda. Y lo que descubrirá a continuación podría sorprenderle aún más. 4. La zanahoria cruda. Un pico oculto para el cerebro. A primera vista, la zanahoria cruda es el aperitivo ideal. Crujiente, dulzona, baja en calorías, llena de beta-caroteno y beneficiosa para la vista. Muchos ancianos la guardan en el refrigerador como un bocadillo seguro para masticar por la noche frente al televisor, en lugar de galletas o frituras. Pero he aquí la verdad que nadie cuenta a la mayoría de las personas mayores. La zanahoria cruda, especialmente en el momento equivocado, puede alterar la circulación cerebral y aumentar el riesgo de ictus mientras duermen. No se trata de la zanahoria en sí, sino de cómo afecta los niveles de azúcar e insulina, y cómo esto, a su vez, impacta en los vasos sanguíneos del cerebro en una persona mayor. Sí, la zanahoria tiene un índice glucémico moderado, pero al comerla cruda y sola, proporciona una dosis rápida de carbohidratos.
En los jóvenes con buena sensibilidad a la insulina, esto no causa problemas. Pero en los ancianos, especialmente con prediabetes, diabetes tipo 2 o mala circulación, incluso un aumento moderado de azúcar puede desencadenar una reacción en cadena peligrosa. ¿Qué sucede? Comen la zanahoria por la noche. Minutos después, el azúcar en sangre sube y el organismo reacciona liberando insulina. Pero en los mayores, la respuesta insulínica a menudo se retrasa o es demasiado brusca. Esto puede llevar a una caída abrupta del azúcar durante la noche, la llamada hipoglucemia nocturna. Podría parecer inofensivo, pero no lo es. Cuando el azúcar cae en picado durante el sueño, el cuerpo lo percibe como estrés y libera hormonas, cortisol, adrenalina. Estas estrechan los vasos, elevan la presión y espesan la sangre. Todo esto es extremadamente peligroso para el cerebro de un anciano con arterias ya debilitadas. Estas hormonas, sumadas a la deshidratación nocturna frecuente en los mayores, facilitan la formación de microtrombos, conduciendo a un ictus o a un ataque isquémico transitorio. Esto es exactamente lo que le sucedió a mi paciente Lila Heredia, de 78 años, una ex enfermera de Valparaíso. Era una mujer activa, vivaz, orgullosa de su salud natural. Había renunciado totalmente al azúcar y solo picaba verduras crudas, especialmente zanahorias. «Es mi aperitivo nocturno», decía con una sonrisa. Pero pronto comenzó a despertar por las mañanas con una ligera confusión, mareos y hormigueo en la mano. Lo atribuía a la edad, hasta que una mañana no pudo recordar cómo preparar café. Un ritual que había realizado durante 40 años seguidos. Su esposo llamó a la ambulancia. El diagnóstico: un derrame cerebral pequeño, pero real, provocado por las fluctuaciones nocturnas de azúcar y un espasmo vascular. Los análisis mostraron niveles de glucosa inestables y signos de resistencia a la insulina temprana. El escáner de los vasos cerebrales reveló microembolias en los capilares. «Pensé que hacía todo lo correcto», me susurró. «Ni siquiera podía imaginar que una zanahoria pudiera hacerme daño». Esas palabras las recordaré siempre. Porque el problema no es la zanahoria, sino cómo un cuerpo envejecido la procesa de manera diferente. Y cómo hábitos que nos ayudaban a los 40 pueden traicionarnos a los 75. Si aman las zanahorias, no entren en pánico. Pero sean inteligentes. Nunca las coman por la noche ni solas. Es mejor combinarlas con proteínas o grasas en la primera mitad del día, por ejemplo, con hummus o un huevo duro. Esto ralentizará el aumento de azúcar. Y sin falta, discutan sus tentempiés nocturnos con su médico, especialmente si toman medicación para el azúcar, la presión o el colesterol. Afortunadamente, Lila se recuperó. Pero la pérdida de independencia y de confianza en su sistema de alimentación saludable fue una dura lección para ella. Ahora comparte su historia con sus vecinos en la residencia de ancianos. «Les advierto sobre hábitos inocentes que casi me costaron todo», dice. «Y si creen que solo la zanahoria oculta tales riesgos, se equivocan. Porque el siguiente vegetal es aún más potente. En nuestras culturas hispanas se le venera, pero para los ancianos puede diluir tanto la sangre que la más mínima hemorragia es capaz de cambiar la vida para siempre». Sí, hablamos del ajo. Y la verdad sobre él puede conmocionarlos de verdad. 5. El ajo. Un anticoagulante natural con consecuencias peligrosas. El ajo es famoso desde hace mucho como un producto milagroso.
Se ha utilizado en la medicina popular de nuestros abuelos durante siglos. Reduce la presión, disminuye el colesterol, combate la inflamación y fortalece la inmunidad. Muchas personas mayores están convencidas de que, al añadir ajo fresco a la comida o tomar suplementos de ajo, hacen un gran bien a su corazón y sus vasos. Pero he aquí la verdad que casi nadie menciona. Para los ancianos, especialmente aquellos que toman anticoagulantes, el ajo común puede llevar imperceptiblemente a una hemorragia cerebral. Un solo diente puede parecer inofensivo, pero dentro del organismo, donde los vasos ya son frágiles y la sangre está diluida por los medicamentos, puede convertir la protección en peligro. Y no lo sentirán hasta que sea demasiado tarde. Entiendan esto. El ajo es un potente anticoagulante natural. Impide la formación de trombos. Suena como una ventaja. Pero si toman warfarina, clopidogrel, rivaroxaban o incluso una aspirina común, el ajo potencia el efecto de estos fármacos, volviendo la sangre excesivamente líquida. Y en los ancianos con vasos cerebrales debilitados, esto puede ser una catástrofe. Permítanme hablarles de mi paciente Tomás Ríos, de 81 años, un exingeniero civil de Medellín. Era la viva imagen de la independencia. Tras una intervención cardíaca menor, le recetaron anticoagulantes y le advirtieron severamente sobre las posibles interacciones. Pero Tomás leyó un artículo sobre el poder curativo del ajo y decidió tomar un suplemento de ajo cada día. 600 miligramos de concentrado. Y no solo eso. Por la noche, añadía un diente de ajo crudo a su cena. No se lo mencionó a su médico. No pensó que fuera importante. 3 semanas después, comenzaron los dolores de cabeza intensos y la fotofobia. Luego llegaron las náuseas y la dificultad para articular palabras. Lo llevaron de urgencia al hospital. El diagnóstico: accidente cerebrovascular hemorrágico, un derrame cerebral. El escáner reveló la ruptura de un vaso sanguíneo pequeño, uno que debería haber resistido. Pero su sangre se había vuelto peligrosamente líquida. Cuando revisamos su lista de medicamentos y suplementos, todo cobró sentido. El problema no radicaba solo en las pastillas recetadas. El detonante principal resultó ser el ajo. Solo quería ayudar a mi corazón, me dijo durante su recuperación. Su voz era apenas un susurro. No sabía que yo mismo me estaba poniendo en la línea de fuego. Ahí reside la tragedia. No tuvo ninguna señal de advertencia previa, ni dolor en el pecho, ni caídas, ni picos de presión arterial. Solo una reconfiguración química invisible de la sangre. Hasta que un vaso minúsculo en su cerebro no pudo más y estalló. Así de frágil se vuelve el equilibrio después de los 70 años. Un solo paso en falso es suficiente para causar un daño irreparable. Es crucial entender esto. Con la edad, los vasos se vuelven más finos, más propensos a romperse, especialmente cuando la coagulación está alterada. El ajo en suplementos está mucho más concentrado que en la cocina, y es fácil subestimarlo. Y es que lo natural no es sinónimo de seguro, sobre todo si interactúa con fármacos potentes. Esto no significa que el ajo sea nocivo, pero debe tomarse tan en serio como los medicamentos de farmacia. Si tiene más de 65 años y toma anticoagulantes, o ya ha sufrido un derrame o un ataque isquémico transitorio, consulte obligatoriamente con su médico antes de consumir ajo en grandes cantidades o en forma de suplementos. Esté atento a las señales: moretones, mareos, dolores de cabeza, debilidad inexplicable. Y, sobre todo, no crea que lo natural es siempre inofensivo. El cuerpo después de los 70 es un mecanismo diferente.
Tomás regresó a casa, pero ahora necesita asistencia constante y sufre lagunas en la memoria a corto plazo. Él es uno de los muchos ancianos que querían hacer lo correcto, pero no sabían que las buenas intenciones sin control pueden convertirse en una desgracia. Y si cree que solo el ajo puede ocultar tal amenaza, se equivoca. Porque a continuación hablaremos de una hortaliza aún más común. Está en casi todas las cocinas hispanas, pero puede alterar el ritmo cardíaco, causar mareos y dificultar la concentración sin previo aviso. Sí, hablaremos de la cebolla. Y lo que descubrirá a continuación podría cambiar para siempre su forma de cocinar. Punto 6. La cebolla. Caída de presión. Aumento del peligro. La cebolla es una de las hortalizas más omnipresentes en la cocina. Desde sopas hasta ensaladas y guisos, está en todas partes. Accesible, aromática y cargada de sustancias beneficiosas para el corazón. Muchas personas mayores la añaden a su comida todos los días, considerándolo una elección sensata y saludable. Y a menudo, realmente lo es. Pero en los ancianos, especialmente aquellos que toman medicamentos para la presión o con enfermedades cardiovasculares, la cebolla puede transformarse silenciosamente en una amenaza para el cerebro. ¿Cómo es posible? La clave está en los picos de presión impredecibles, la alteración del flujo de oxígeno al cerebro y la formación de trombos. Parece absurdo. ¿Cómo puede ser dañina una hortaliza conocida por sus propiedades antiinflamatorias y anticolesterol? Pero todo depende de cómo interactúa con los cambios vasculares propios de la edad y con los medicamentos que ya reducen la presión o diluyen la sangre. La cebolla contiene quercetina, un potente antioxidante y vasodilatador natural. Es decir, dilata los vasos y reduce la presión. Suena bien. Pero si usted ya toma betabloqueantes u otros fármacos hipotensores, recibe un efecto doble. El resultado: la presión cae demasiado, especialmente por la noche, cuando el cuerpo está en reposo y es más vulnerable. Muchos piensan que la presión baja no es grave, pero en los ancianos, esto puede significar una reducción del flujo de oxígeno al cerebro. En respuesta, el cuerpo desencadena un espasmo vascular, intentando proteger los órganos vitales. Pero tales constricciones bruscas pueden provocar la formación de trombos, especialmente en arterias ya estrechadas o calcificadas. Permítanme contarles la historia de mi paciente, Jorge Lagos, de 80 años, ex-entrenador de fútbol de Andalucía. Él siempre creyó en la fuerza de la naturaleza. Cuando le recetaron betabloqueantes, decidió potenciar el efecto de forma natural. Cada noche, durante 2 meses, comió una gran porción de cebolla cruda en ensalada a la chilena, con aderezo de vinagre. Estaba seguro, cuanto más, mejor para el corazón. Al principio se sintió excelente, más vigoroso, pero luego comenzaron los mareos matutinos y una ligera inestabilidad. Un día se levantó demasiado bruscamente, perdió el conocimiento y se golpeó el hombro contra la mesa. A la mañana siguiente no podía recordar qué día era y tartamudeaba al hablar. Su esposa llamó a la ambulancia. Diagnóstico: accidente cerebrovascular isquémico. Un coágulo obstruyó un vaso cerca del centro del habla del cerebro. Su monitoreo mostró que la presión caía demasiado por la noche y por la mañana se disparaba bruscamente. Los médicos descubrieron que su dieta rica en cebolla, combinada con los medicamentos, provocó una dilatación excesiva de los vasos, seguida de una constricción refleja. Las condiciones ideales para un trombo. Jorge se recuperó tras la terapia, pero ahora no conduce y a veces confunde los nombres. Solo quería ayudar a mi corazón, dijo.
pero no sabía que estaba privando a mi cerebro de oxígeno. Esto es lo que quiero que recuerden. Con la edad, el cuerpo se vuelve extremadamente sensible a las fluctuaciones de presión, azúcar y líquidos. Lo que ayudaba a los 40 puede ser peligroso a los 75, especialmente si toma medicamentos potentes. La cebolla puede seguir siendo parte de una dieta saludable, pero si está medicado para la presión, no la consuma en grandes cantidades, especialmente cruda y antes de dormir. Y si nota mareos matutinos, neblina mental, moretones sin causa o fatiga rápida, puede que no sea simplemente envejecimiento, sino una caída brusca de la presión nocturna. Hable de esto con su médico. Vigile su alimentación. Tenga cuidado con los remedios caseros, porque su corazón y su cerebro no siempre están de acuerdo en qué es beneficioso. Y si piensa que solo la cebolla, entre los productos cotidianos, puede influir así en el cerebro, se equivoca. A continuación, hablaremos de una hortaliza aparentemente inofensiva y amada por todos. Se sirve en el desayuno, en sopas, como guarnición. Es dulce, dorada, pero puede elevar la presión, alterar el ritmo cardíaco y causar confusión mental de manera imperceptible. Sí, nos referimos al maíz. Y la historia que escuchará a continuación podría obligarle a mirar su plato del desayuno con otros ojos. Punto 7. El maíz. Dulce y dorado, pero ocultamente peligroso. Para la mayoría de la gente el maíz es una comida reconfortante. Se sirve en los días de campo, se hierve con mantequilla para la cena, se añade a sopas y guisos. Cálido, familiar, cercano a nuestra cultura. Muchas personas mayores lo han comido toda su vida, en forma de arepas, tamales o elotes, y lo consideran seguro. Pero esta es la verdad. El maíz, especialmente en cierta forma y a cierta hora del día, puede aumentar silenciosamente el riesgo de derrame cerebral mientras usted duerme. ¿Por qué? Porque a pesar de que el maíz se considera una hortaliza, por sus propiedades nutricionales se comporta como un almidón. Contiene muchos azúcares naturales que se convierten rápidamente en glucosa en la sangre. Para los ancianos, especialmente aquellos con resistencia a la insulina inicial, hipertensión o problemas circulatorios, los picos de azúcar después de comer no son solo una molestia, son una amenaza directa para el cerebro. ¿Qué sucede en el organismo cuando come maíz, especialmente por la noche? Primero, hay un aumento brusco del azúcar en sangre. El organismo libera insulina. Pero en las personas mayores, la insulina no actúa con tanta eficacia. En lugar de una disminución suave, el azúcar cae en picado, especialmente por la noche, mientras duerme. En respuesta, el organismo activa las hormonas del estrés, cortisol y adrenalina. Estas estrechan los vasos y elevan la presión para salvar al cuerpo. En los jóvenes, el organismo compensa esto. Pero después de los 65, especialmente con aterosclerosis, esta montaña rusa de azúcar y presión puede ser mortalmente peligrosa. Tal estrés lleva a la formación de microémbolos en los vasos del cerebro. Eso fue exactamente lo que le sucedió a mi paciente Dalia Abascal, de 77 años, originaria del campo de Jalisco. Llevaba una vida sencilla. Leía libros, iba a misa, cocinaba en casa. Cada mañana comía gachas o crema de maíz con una cucharadita de miel. Por la noche, un elote o mazorca de maíz con mantequilla y sal. Sabor a infancia, decía ella. Pero con el tiempo, Dalia comenzó a sentir debilidad por las mañanas, mareos y distracción. Su presión era inestable. Hoy normal, mañana un pico. Y entonces, una mañana, su marido la encontró en estado de estupor.
Tenía el lado izquierdo paralizado y no podía hablar. Había sufrido un microinfarto cerebral. Los análisis revelaron niveles elevados de glucosa en ayunas, sangre espesa y daños en la microcirculación cerebral. La causa no radicaba únicamente en la edad, sino en el consumo excesivo y regular de maíz, un producto almidonado con un alto índice glucémico, ingerido especialmente por las noches. Este hábito alteraba el equilibrio del azúcar y favorecía la formación de microtrombos. Creí que me alimentaba como mi madre, susurró Dalia entre lágrimas. No sabía que algo tan inocente pudiera hacerme daño. La conclusión aquí no es que se deba eliminar el maíz por completo, sino comprender cómo un cuerpo que envejece procesa este alimento. Después de los 65 años, el páncreas trabaja con mayor lentitud y los vasos sanguíneos se vuelven frágiles. Lo que antes parecía inofensivo, ahora puede desencadenar una reacción en cadena que el organismo no logra detener a tiempo. Si usted consume maíz, polenta o mazorcas, evite hacerlo por la noche y, sobre todo, nunca lo haga en soledad, sin acompañarlo de proteínas. Combínelo con huevo, queso o nueces. Y si padece diabetes, prediabetes o toma medicamentos para la presión arterial, es imperativo que lo consulte con su médico. El cerebro no perdona errores cuando los vasos sanguíneos ya están debilitados. Y si piensa que el maíz es el último producto que puede convertirse en una amenaza en la tercera edad, se equivoca. Porque el siguiente vegetal es refinado, exquisito y frecuentemente elogiado por sus propiedades desintoxicantes y su ligereza. Sin embargo, en realidad, puede deshidratar su organismo durante la noche, alterar la circulación y provocar una caída o un accidente cerebrovascular antes del amanecer. Sí, me refiero a los espárragos. Y lo que va a escuchar a continuación cambiará para siempre su perspectiva sobre la cena. Número 8. El espárrago. Delicado por fuera, pero agotador por dentro. A primera vista, el espárrago parece uno de los vegetales más saludables. Elegante en el plato, bajo en calorías, es un habitual en las dietas destinadas a limpiar el organismo y fortalecer el corazón. Médicos y nutricionistas lo recomiendan con frecuencia. Muchas personas mayores, tras renunciar a las comidas pesadas y a los productos procesados, han convertido al espárrago en la base de sus platos nocturnos. Pero bajo esa reputación de pureza, se oculta un riesgo silencioso del que nadie advierte. El espárrago es un diurético natural. Estimula al cuerpo a deshacerse del agua, no solo a través de la digestión, sino a nivel celular. Durante el día y en cantidades moderadas, esto puede ser beneficioso. Pero por la noche, especialmente si usted es una persona mayor que toma medicamentos para la presión, diuréticos o anticoagulantes, el espárrago puede deshidratar el organismo, reducir el volumen sanguíneo y activar una secuencia de eventos que conduce a trombos e ictus. ¿Qué ocurre exactamente en el cuerpo con la edad? Pasados los 65 años, el cuerpo regula peor los niveles de líquidos. La sensación de sed se adormece. La función renal se ralentiza. Los vasos sanguíneos, en especial los pequeños capilares del cerebro, se vuelven más frágiles y menos adaptables. Si por la noche consume una ración de espárragos, su efecto diurético, suave pero real, extrae agua del torrente sanguíneo. Como resultado, la sangre se espesa, aumentando su viscosidad. Imaginen una manguera de riego. Cuanta menos agua hay dentro, más le cuesta al flujo abrirse paso. Y una sangre espesa forma trombos con mayor facilidad, sobre todo en arterias estrechas y envejecidas. Estos trombos no siempre se sienten. Pueden crecer en silencio y un día cualquiera, atascarse en un vaso cerebral
que ayer permitía el paso de la sangre, pero hoy ya no. Así le sucedió a mi paciente, Juana Ramos, de 79 años, una ex psicóloga escolar de Santiago. Ella se enorgullecía de su estilo de vida saludable. No comía carne roja, caminaba a diario y cocinaba todo ella misma. Su cena favorita, espárragos al vapor con limón y una gota de aceite de oliva. Me sentía limpia, me decía. También tomaba medicación para la presión y sufría una forma leve de fibrilación auricular. Ambos, factores de riesgo para la formación de coágulos. Rara vez bebía agua por la noche, pues temía levantarse al baño. Pero una mañana despertó siendo otra persona. Estaba desorientada, no recordaba su dirección, su habla era confusa. Su marido llamó de inmediato a la ambulancia. El escáner mostró un ictus isquémico, causado por un trombo en el centro del habla del cerebro. Los análisis revelaron un hematocrito elevado, un fuerte espesamiento de la sangre, deshidratación y una caída nocturna del volumen de sangre circulante. Los médicos ataron cabos. Sus cenas regulares con espárragos, los diuréticos y la falta de agua crearon las condiciones perfectas para la catástrofe. No fue el espárrago en sí, sino el momento, la frecuencia y la combinación con los fármacos, lo que condujo al ictus. Juana se recuperó tras semanas de terapia, pero me dijo unas palabras que no olvidaré. Pensé que lo estaba haciendo todo bien, y en realidad me estaba secando a mí misma por las noches. Comparto esta historia no para asustar, sino para que entiendan cómo cambia el cuerpo después de los 65. Cuando somos jóvenes, los riñones restablecen rápidamente el equilibrio hídrico y los vasos reaccionan con flexibilidad. Pero con la edad, incluso los productos suaves pueden tener un efecto potente, sobre todo si se combinan con medicamentos y una circulación debilitada. Si le gustan los espárragos, no renuncie a ellos, pero nunca los coma en la cena sin beber suficiente líquido, y no los combine con otros diuréticos o medicamentos para el corazón sin consultar a su médico. Y lo más importante, escuche a su cuerpo mientras le susurra. Sequedad en la boca, mareos nocturnos, fatiga al despertar. Pueden no ser simples signos de la edad, sino una advertencia. Y si pensaban que el espárrago era el último vegetal saludable con efectos peligrosos, la siguiente historia les hará reflexionar aún más profundamente. Hablaremos de un producto elogiado por sus beneficios para la vista, la piel y la juventud. Lo han visto en cremas, vitaminas y complejos antienvejecimiento. Pero si se consume en exceso, especialmente en la vejez, puede acumularse silenciosamente en el cerebro, provocar síntomas similares a los de un tumor y afectar la visión, la memoria e incluso la independencia. Sí, hablo de los vegetales ricos en vitamina A, como la zanahoria, la calabaza y, especialmente, los tomates. Y lo que escucharán a continuación quizás sea la parte más inquietante de toda esta historia. Número 9. Los tomates, un simulador de ictus en su cocina. Para muchas personas mayores, los tomates son un símbolo de frescura y salud. Cortados en ensalada, cocidos en salsa, en gazpacho o simplemente sobre el pan. Parecen ligeros, sanos, puros. Llevan años diciéndonos, los tomates son buenos para el corazón, la piel, la vista. Y en cierto sentido, es verdad. Pero he aquí algo que tal vez nunca hayan escuchado. En personas mayores de 65 años, especialmente aquellas con problemas circulatorios, neurológicos o gástricos, los tomates pueden provocar discretamente una condición muy similar a un accidente cerebrovascular. Sin coágulo, sin hemorragia, pero con los mismos síntomas. ¿Cómo es posible? Los tomates contienen histamina, tiramina y solanina.
sustancias que no son peligrosas para los jóvenes y sanos. Pero en los mayores, todo es distinto. La histamina y la tiramina son capaces de causar inflamación, picos de presión e inestabilidad vascular, especialmente en el cerebro. Y la solanina, una neurotoxina presente en las solanáceas como tomates, berenjenas y papas, al acumularse, puede irritar el sistema nervioso. Añadan a esto la acidez de los tomates, que afecta al equilibrio de magnesio y calcio, dos minerales esenciales que participan en la transmisión de impulsos nerviosos y en el mantenimiento del tono vascular. ¿Qué obtenemos? Una tormenta interna. Inflamación, excitación nerviosa, espasmos vasculares, fallos electrolíticos. No es de extrañar que algunas personas mayores, tras una comida copiosa en tomate, presenten dolores de cabeza, visión borrosa, habla confusa, entumecimiento y debilidad. Es decir, síntomas aterradoramente parecidos a los de un ictus. Y esto no es una teoría. Permítanme contarles sobre Geraldina Huerta, de 83 años, ex profesora de piano de Cartagena. Una mujer vivaz y enérgica que adoraba su jardín y creía en el poder curativo de la comida. Cada noche, un plato de sopa de tomate casera con ajo y hierbas. Es mi ritual, decía. No fumaba, no tenía sobrepeso y su presión estaba bajo control. Pero una mañana, Geraldina despertó confundida, con un fuerte dolor de cabeza, visión borrosa y habla poco clara. Su hija llamó a la ambulancia. Sospecha de ictus. El escáner mostró ningún trombo, ninguna hemorragia. El cerebro estaba visualmente normal. Pero los análisis contaron otra historia. Marcadores de inflamación altos, desequilibrio de electrolitos, un ligero vasoespasmo. Los vasos del cerebro se contraían de forma impredecible. No era un ictus, sino lo que llamamos un imitador de ictus, un estado donde los cambios químicos y vasculares provocan los mismos síntomas que un accidente cerebrovascular real. Tras hablar con la familia, quedó claro. La sopa de tomate de cada noche, combinada con una dieta baja en sodio, una ligera deshidratación y unos vasos sanguíneos envejecidos, crearon la tormenta perfecta. El organismo de Geraldina simplemente no soportó los desajustes químicos y no necesitó un trombo para que su cerebro comenzara a sufrir. Su estado mejoró con el tratamiento, aunque no logró recuperarse por completo. Su memoria se volvió brumosa y surgió una inquietante ansiedad ante la comida. Creí que estaba haciendo todo correctamente, me confesó, pero mi cuerpo ya no responde como antes. Y en esas palabras reside la lección principal. Después de los 65 años, el organismo cambia de manera radical. Aquello que antes sanaba, ahora puede irritar, desestabilizar e incluso ponerle en peligro. Los tomates no son el mal encarnado. Sin embargo, para muchas personas mayores, especialmente aquellas sensibles a las solanáceas, es prudente consumirlos con precaución. Evítelos antes de dormir. Escuche a su organismo. La hinchazón, los dolores de cabeza o la confusión mental pueden ser señales de alerta. Y si usted toma medicamentos para la presión arterial, el corazón o el sistema nervioso, es imprescindible que discuta con su médico cómo le afectan los tomates personalmente. Un simple plato de sopa no debería costarle su claridad de pensamiento, pero si no escucha a su cuerpo, podría hacerlo. La historia de Geraldina debería ponerle en guardia, porque ella no es un caso aislado. Muchas personas mayores se encuentran a tan solo una comida de distancia de una desgracia repentina. Y no por causa de la comida rápida, sino debido a alimentos en los que han confiado toda su vida. La señal de alarma final
Nos revela el poder de la consciencia y la sanación en la simplicidad. Después de todo lo que ha escuchado, 9 verduras comunes, cada una con su propia amenaza oculta. Es completamente normal sentir sorpresa, e incluso ansiedad. Quizás esté sentado ahora mismo pensando, ¿cómo es posible? Toda mi vida consideré que esto era saludable, y de pronto puede hacerme daño. O tal vez se pregunte, ¿y ahora qué puedo comer? Pero quiero decirle esto con claridad y compasión. Este video no trata sobre el miedo. Este video trata sobre el conocimiento. Como neurólogo que ha trabajado durante décadas con personas mayores, he comprendido una verdad profunda. Su organismo, después de los 65 años, ya no es el mismo que tenía a los 40 o 50. Sus vasos sanguíneos se han vuelto más sensibles. Sus necesidades de hidratación han cambiado. Los medicamentos interactúan de formas nuevas con los alimentos. Y su cerebro, el órgano más delicado e importante, requiere un apoyo estable y predecible, especialmente durante la noche. A veces, lo que usted considera beneficioso le está causando un daño silencioso. Cada historia que ha escuchado hoy, desde León, que colapsó tras un tazón de ensalada, hasta Juana, que se deshidrató con espárragos, no son casos excepcionales. Son personas mayores comunes. Aquellos que intentaban hacer las cosas bien. Personas inteligentes y concienzudas. Gente que lee las etiquetas, toma sus vitaminas y escucha al médico. Pero les faltaba un elemento crucial: el contexto. Porque la salud no es solo lo que come, es cuándo come, con qué lo combina, en qué estado se encuentra su organismo, qué medicamentos toma, cómo duerme y cuánta agua bebe. Se trata de entender cómo reacciona el cerebro a la comida con la edad. La sangre espesa forma coágulos con mayor facilidad. La presión fluctúa por la noche. Los vasos sanguíneos, que antes eran flexibles, ahora se vuelven rígidos. Y si consume alimentos que diluyen la sangre, elevan el azúcar, bajan la presión o deshidratan, incluso si el envase dice que son buenos para el corazón o naturales, pueden estar acercándole imperceptiblemente a un derrame, a la pérdida de memoria o al deterioro cognitivo. Pero hay una buena noticia. Usted no está indefenso. Al contrario, posee el conocimiento. Y el conocimiento es medicina. ¿Qué puede hacer ahora mismo? Comience por la sencillez. Regrese a la comida auténtica, integral y nutritiva, tal como la de sus abuelos. Verduras de hoja verde en cantidades moderadas y siempre cocinadas. Bayas o frutos rojos. Nueces. Frutas con alto contenido de agua. Melón, sandía. Proteína magra. Huevos, pescado, aves. Haga que su comida principal sea durante el día. No renuncie al agua por la noche. Incluso medio vaso a temperatura ambiente antes de dormir puede salvar los vasos sanguíneos de su cerebro. Y lo más importante, converse con su médico. Lleve este conocimiento a su consulta. Pregunte: ¿puedo tomar este suplemento con mis medicinas? ¿Es seguro comer esto por la noche? ¿Este producto diluye demasiado mi sangre? Un buen médico no ignorará sus dudas. Le ayudará a adaptar sus hábitos a su edad y no a un estándar universal. Porque usted ya no es la misma persona que hace 30 años. Y no hay nada malo en ello. Al contrario, se ha vuelto más sabio, más experimentado. Es capaz de escuchar a su cuerpo mientras aún susurra y tomar medidas antes de que empiece a gritar. Creo firmemente que usted no solo merece más años de vida, merece claridad mental, movilidad, memoria y seguridad. Merece mañanas sin mareos y noches sin desconcierto.
Merece un cerebro que le sirva, y no uno que se escape en silencio por algo tan simple como una ensalada o un aperitivo. Por eso le pido, dé un pequeño paso hoy mismo. Quizás traslade la ensalada al almuerzo. Tal vez empiece a leer cuánta vitamina K hay en un envase. O simplemente beba ese vaso extra de agua antes de acostarse. Sea lo que sea, hágalo con conciencia. No desde el miedo, sino desde la fortaleza. Ustedes no son frágiles. Están despertando a su propia conciencia, sabiduría y capacidad de actuar. Y esa es la mejor defensa para su cerebro ahora. Si este mensaje ha resonado en usted, si le ha hecho reflexionar sobre al menos un hábito, creo que ya ha comenzado a cambiar algo para mejor. Nunca es demasiado viejo para proteger su futuro. Nunca es demasiado tarde para convertirse en su mejor aliado. Y, definitivamente, nunca se es demasiado sabio para seguir aprendiendo. Que este día se convierta en su señal de despertar. Y que la siguiente etapa de su vida sea la más consciente, protegida y llena de entendimiento. Si este video le ha sido útil, deje un comentario con el número 1. Si no, escriba a 0. Su opinión es importante para nosotros. No olvide darle me gusta, compartir este material con aquellos a quienes podría salvarles la salud y suscribirse al canal Fuerza de Espíritu. Gracias por su atención y por la vida que eligen vivir bajo sus propios términos.